del metabolismo. El metabolismo es el proceso global a través del cual los sistemas vivos adquieren y utilizan energía libre para realizar sus diferentes funciones. Es un conjunto de reacciones bioquímicas, como lo que comentábamos en la clase anterior, que tiene lugar en el interior de las células. Obviamente podemos hablar de metabolismo celular, que se da dentro de una célula, pero también podemos hablar del metabolismo de un tejido, por ejemplo, o de un sistema, o de todo el organismo, ¿sí? Incluye una gran cantidad de conversiones moleculares. Comentábamos antes que hay una gran cantidad de reacciones de transformación de materia y también de energía. El metabolismo se divide en dos grandes procesos. Por un lado está el catabolismo, del griego kata, que significa hacia abajo, y se refiere a la secuencia de degradación de sustancias complejas. Quiere decir que tenemos sustancias grandes, de moléculas grandes, que vamos a romper a sustancias y moléculas pequeñas. Por el otro lado tenemos el anabolismo, del griego ana, que significa hacia arriba, y se refiere a la secuencia de reacciones de síntesis, es decir, aquellas de creación de moléculas orgánicas complejas. Y tomamos en este caso moléculas pequeñas y creamos moléculas grandes. El anabolismo y el catabolismo, como les comentaba, son dos grandes partes o fases del metabolismo. Por un lado, tenemos el catabolismo, donde vamos a romper polímeros, como las proteínas, como los ácidos nucleicos o los polisacáridos o los lípidos. Esto estamos a un primer nivel, de moléculas que consumimos. Y a un segundo nivel, estas moléculas las vamos a transformar en monómeros, como los aminoácidos, los nucleótidos, los azúcares, los ácidos grasos o el glicerol, que estos a su vez vamos a romperlos para poder producir en un tercer nivel intermediarios metabólicos como el ácido pirúvico o el piruvato, el acetilcoenzima A e intermediarios del ciclo de Krebs, donde vamos a encontrar que moléculas pequeñas, moléculas sencillas van a ser producidas como el dióxido de carbono o como el agua o como el NH3, que es el grupo funcional amina que vamos a liberar y donde vamos a estar produciendo energía. Esta energía, a su vez, la vamos a incorporar en el anabolismo, que es la parte del metabolismo donde vamos a crear. Vamos a tomar en un nivel más bajo los intermediarios metabólicos como los que mencionábamos o moléculas pequeñitas para poder formar en un segundo nivel monómeros, como nuestros propios aminoácidos, nuestros propios nucleótidos, nuestros propios azúcares, nuestros propios ácidos grasos y nuestro propio glicerol para poder producir a su vez nuestros propios polímeros, es decir, nuestras propias proteínas, nuestros propios ácidos nucleicos, nuestros propios polisacáridos y nuestros propios lípidos. Creamos entonces nuestras propias estructuras. Las vías anabólicas y catabólicas son dos formas diferentes de representar los mecanismos celulares. Cuando decimos que las moléculas se rompen para obtener energía y al mismo tiempo esa energía es utilizada para formar nuevas moléculas, a todos esos mecanismos se les conoce como metabolismo intermediario. Este metabolismo intermediario comprende las reacciones que se relacionan en cuanto a la energía metabólica en su almacenamiento y la generación de dicha energía. El empleo de esta energía precisamente para construir esos compuestos de bajo peso molecular y no se incluye, insisto, en el metabolismo intermediario no se incluye la síntesis de macromoléculas como los ácidos nucleicos o las proteínas. El metabolismo intermediario hace referencia exclusivamente al metabolismo de la energía. Como les comentaba en la clase anterior, aquí les enseño un mapeo general de las rutas metabólicas
de carbohidratos, de proteínas, aminoácidos, de lípidos, y aquí tenemos la respiración celular. Las vías anfibólicas son esa parte del metabolismo donde se tienen más de una función, representan encrucijadas del metabolismo, pero también actúan como puntos de enlace o integración, precisamente para poder juntar, es el punto de unión entre una vía anabólica y una vía catabólica. La vía anfibólica por excelencia es el ciclo de Krebs. Vamos a encontrar también otros metabolismos. No es que signifiquen otros metabolismos, sino otros conceptos propiamente que abordan el metabolismo. El metabolismo energético es la parte del metabolismo intermediario formado por las rutas que almacenan y generan energía, exclusivamente energía. Son parte del metabolismo intermediario. El metabolismo basal es la cantidad de calor producida, es decir, la energía que gasta un individuo en un estado de vigilia, cuando el cuerpo está en reposo absoluto y de 12 a 18 horas después de una última comida en un ambiente tibio y cómodo. Estas 12 a 18 horas después de la última comida va a depender totalmente de la especie animal a la cual nos estemos refiriendo. El índice metabólico es la cantidad de energía calórica gastada en un tiempo dado y se expresa en kilocalorías o, en su defecto, en kilojoules. Revisemos ahora las características de las dos fases propias del metabolismo. Vamos a revisar primero al catabolismo. El catabolismo tiene una característica de ser degradante, es decir, vamos a tener moléculas grandes, de gran tamaño, de gran peso, que las vamos a romper. Es de índole oxidante. Recuerden que este detalle ya lo habíamos dialogado. Entonces, si hablamos que es de índole oxidante, quiere decir que las moléculas en este proceso ganan oxígenos o pierden hidrógenos. No se les olvide este detalle. Cuando oxidamos, quiere decir que la molécula gana oxígenos o pierde hidrógenos. Es generador de energía, por lo tanto se clasifica como exergónico y como resultado tiene productos finales bien definidos, pero al inicio comenzamos con materiales diversos, es decir, vamos a ocupar muchos materiales diversos como los sustratos y tenemos productos finales bien definidos. Pasemos ahora a revisar el anabolismo. El anabolismo tiene una característica de ser sintético. Así como en el catabolismo vamos a degradar y vamos a romper, en el anabolismo vamos a sintetizar, vamos a crear. Es de índole reductor. Entonces, a diferencia del catabolismo, aquí las moléculas ganan hidrógenos o pierden oxígenos. Recuerden ese detalle. Si decimos que una molécula se reduce, es porque gana hidrógenos o pierde oxígenos. Va a consumir energía. La energía producida o generada en el catabolismo va a ser consumida y gastada en el anabolismo. Por lo tanto, se considera endergónico. Y aquí tenemos materiales iniciales, es decir, sustratos bien definidos con una gran variedad de productos finales. Entonces, recapitulando un poco, fíjense, aquí tenemos moléculas propias del alimento, que les comentaba, que son los alimentos que consumimos nosotros mismos o nuestros animales, donde hacemos el proceso de digestión, que transformamos estas en moléculas sencillas, que tenemos el proceso de absorción, y aquí es donde vamos a encontrar las vías anfibólicas, que son el punto de unión entre el anabolismo y el catabolismo. Entonces, como lo comentaba en la imagen anterior, tenemos grandes moléculas de carbohidratos, de proteínas o de lípidos que en el momento que pasan por la digestión y el proceso de absorción, vamos a tener como resultado azúcares simples, por ejemplo como la glucosa, aminoácidos libres,
y ácidos grasos más el glicerol, que estos van a ser catabolizados, que son la fuente de nutrientes o son los nutrientes que están dentro de los alimentos, para obtener metabolitos intermediarios como por ejemplo el acetilcoenzima A, el cual entra al ciclo de Krebs para que posteriormente en la cadena de respiración, la cadena respiratoria y la ATP sintasa se sintetice como tal el ATP y de los alimentos obtenemos entonces energía. Transformamos la energía química contenida en los alimentos también en energía química en forma de ATP. Entonces podemos ver que tenemos diversas rutas o vías metabólicas propias, por ejemplo, aquí veo varios, veo de glúcidos, veo aquí la glucosa, veo los aminoácidos, ¿sí? Tenemos también aquí proteínas. Lo que quiero comentar con esta imagen es que las rutas metabólicas se interrelacionan entre sí. ¿Por qué? Porque todo el organismo del animal también se interrelaciona entre sí. Entonces hay rutas que pueden comunicar de forma directa o relacionar de forma directa órganos, por ejemplo, como el hígado con el riñón, o el hígado con los eritrocitos, o el hígado con el músculo, o el músculo con los eritrocitos, o el tracto gastrointestinal con el hígado, etcétera. Todos los órganos participan de alguna u otra manera, unos más que otros, dependiendo de la ruta metabólica a la cual nos estemos haciendo referencia. Aquí les enseño transporte y destino de principales sustratos del metabolismo de los lípidos, donde vemos que hay órganos que participan, por ejemplo, como el hígado, como el músculo, obviamente el tracto gastrointestinal y el tejido adiposo. Aquí los tienen, hígado, músculo, tracto gastrointestinal y tejido adiposo. En general, los glúcidos, por ejemplo, aquí tenemos un aspecto general del metabolismo de carbohidratos, donde vemos que el principal glúcido, ya lo hemos estado dialogando, es precisamente la glucosa, donde hay diversas vías y que en algún momento las vías de carbohidratos pueden interrelacionarse con la vía de los lípidos y todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco con las rutas metabólicas. Aquí les muestro los aspectos generales del metabolismo de los ácidos grasos, donde aquí tenemos la esterificación, donde aquí tenemos la oxidación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos formando colesterol, por ejemplo, etcétera, o cuerpos cetónicos. Y todas estas rutas también las vamos a revisar. En esta diapositiva quiero comentarles rápidamente, ¿sí?, que las proteínas de la dieta obviamente nos van a servir para obtener esos aminoácidos que son los ladrillos de construcción para crear nuestras propias proteínas. Obviamente también a través de los aminoácidos obtenemos el nitrógeno para la creación de moléculas que tienen nitrógeno en su estructura pero no son aminoácidos, como por ejemplo las bases nitrogenadas. Y obviamente también tenemos rutas de creación de proteínas o de eliminación de nitrógeno y de catabolia también. Bien, la pauta metabólica de las células eucarióticas, que son las células como nuestros pacientes veterinarios, como nosotros mismos, como células animales, está considerablemente afectada por la existencia de los compartimentos celulares o también llamados organelos u organulos. Esta compartimentación de las vías metabólicas es sumamente importante porque no todas las rutas metabólicas se van a llevar a cabo en uno u otro organelo. Van a depender fuertemente de qué rutas nos estamos refiriendo y qué organelos van a participar en una o en otra. Aquí podemos ver rápidamente, ¿sí?, las rutas que se dan de los sacáridos, de los lípidos o de las proteínas y ácidos nucleicos en el citosol y que habrá otras rutas que se den fuertemente en la mitocondria, siendo dos de los compartimentos
no es que sean los más importantes porque todos son importantes, pero sí los que van a estar más presentes dependiendo de la ruta metabólica que revisemos. Fuertemente divididas entre si se dan en citosol o si se dan en mitocondria. Aquí los tenemos. Esta es otra diapositiva donde marcamos fuertemente la participación de la mitocondria en las rutas y también el citosol. Entonces, rutas como la glucólisis pentosafosfato o la síntesis de ácidos grasos van a tener lugar en el citosol de las células. La beta-oxidación, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa mitocondrial se realizan en mitocondria. Y algunos procesos como la síntesis de urea o el ciclo de la urea y la gluconeogénesis transcurren en ambos compartimentos. También vamos a ver, por ejemplo, que la síntesis de proteínas comparte más de 2 organelos celulares. Entonces, aquí tienen más o menos algunas de las rutas que se dan en la matriz mitocondrial y algunas de las rutas que se dan en el citosol. Y como les comentaba, hay otras rutas que tienen una interrelación de ambos compartimentos, tanto citosol como matriz mitocondrial. Vamos a ver más adelante, cuando ya empecemos a abordar como tal las rutas metabólicas, y sobre todo la primera ruta que vamos a abordar es la glucólisis, que va a haber notas de puntos importantes que tenemos que abordar en cada ruta metabólica. No se nos olvide, por favor, el papel del ATP. Es imprescindible que no se nos olvide el papel del ATP. Vamos a ver que no solamente va a servir como fuente de energía, también vamos a ver más adelante su papel como dador de fósforos. Bueno, recordando un poquito el ATP, lo vimos en la presentación de bioenergética. Recuerden que el ATP tiene enlaces de alta energía, que son 2, y estos, cada vez que uno de estos enlaces se rompe, se liberan cerca de 12.000 calorías. ¿Sí? Entonces, es este precisamente. Acuérdense que el ATP, estos enlaces, aquí están, si se dan cuenta de estos de color rojito, estos son los enlaces de alta energía y recordemos que el ATP es la moneda energética y puede gastarse y ganarse una y otra vez. Bien, también no se nos olvide, a manera de recordatorio, el papel de la glucosa como la fuente principal de energía para las células. Bien, este cuadro, ¿sí?, lo vamos a ir abordando poco a poco a lo largo del semestre, pero quiero mencionar con ustedes algunos puntos importantes que vamos a ir viendo en cada ruta metabólica. El nombre de la ruta, el sustrato, el producto de la misma, la ubicación celular, y vamos a aumentar 3 puntos más a cada ruta que la vamos a ir viendo poco a poco. Pero quiero comentarles algo. Fíjense por favor, como por ejemplo tenemos esta ruta que se llama glucólisis, cuyo sustrato es la glucosa y cuyo producto es el piruvato. ¿Ya lo vieron aquí? Pero miren cómo el piruvato a su vez se convierte en el sustrato de esta ruta. Y este es su producto, ¿sí? Y este acetilcoenzima a su vez se convierte en el sustrato de esta otra ruta. Y a su vez, este es su producto que se convierte en el sustrato de esta otra ruta. ¿Qué quiero llegar con esto? Que recordemos que ya lo habíamos estado comentando, que las rutas metabólicas son una serie de reacciones acopladas y que el producto de una ruta sí es muy posible, dependiendo de la ruta a la que estemos hablando, sea utilizado como el sustrato de una nueva ruta. Entonces, les presento un resumen general de las rutas que vamos a abordar de hidratos de carbono. Aquí está la siguiente parte de hidratos de carbono. Vamos a ver la síntesis del glucógeno, ¿sí? Vamos a ver la síntesis de las pentosas fosfato, etcétera. Vamos a revisarlas todas y cada una de ellas. Les presento aquí
las rutas principales que vamos a abordar de los lípidos. Aquí tienen el abordaje general de las rutas principales de proteínas. Entonces, con calma, este es solamente el esbozo inicial para entrar de lleno al metabolismo. Vamos a ir viendo todas y cada una de las rutas con calma, ¿sí? Y no se desesperen, prometo que voy a estar bien pendiente de ustedes para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias por su atención.